¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, donde revisamos el quehacer cultural que tiene lugar en este Palacio Legislativo. Esta semana disfrutamos diversas actividades enmarcadas en las primeras jornadas cervantinas, un ejercicio colaborativo entre esta Cámara de Diputados y el Congreso del Estado de Guanajuato. Y se llevó a cabo la Semana de la Asociación Nacional del Sudeste Asiático, integrada por Vietnam, Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia, donde hubo muestras gastronómicas, de danza y de fotografías. Vamos con el resumen. Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar, países que conforman a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, compartieron parte de su riqueza cultural. En este evento se consolidó la amistad entre México y los países miembros de esta asociación. Todo ello mediante diversas actividades, como lo fueron una muestra de baile, vestuario y música tradicional de esta parte de Asia. Además, las y los asistentes degustaron exquisitos sabores, parte de una muestra gastronómica, así como disfrutar de una colección fotográfica que se encuentra en los pasillos exteriores de los edificios B y H de este recinto. Esta colección fotográfica ofreció una ventana hacia las tradiciones, monumentos, arte, religión, historia y patrimonio de estos países. El comienzo de las primeras jornadas cervantinas se dio con la exposición Don Quijote y Sancho Panza, del idealismo al realismo, donde se reúne una colección de esculturas, pinturas, incluso una edición microscópica del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, editada en 1902. Acompáñenme a verlo. Los protagonistas de esta exposición son los personajes más relevantes de la literatura, ya que son referentes del arte y la cultura a nivel mundial. Pero somos las y los hispanohablantes quienes estamos orgullosos de compartir el idioma que alberga la historia del caballero de la triste figura. Durante la inauguración, el licenciado Onofre Sánchez Menchero, director del Museo Iconográfico del Quijote, recordó que al ser México el país que aloja el mayor número de mujeres y hombres hablantes del idioma español, tenemos la responsabilidad de predicar el valor de la narrativa y la literatura mediante su lectura y conversación. Siguiendo con el programa de las primeras jornadas cervantinas, fue la conferencia El libro como objeto histórico, social y cultural, un espacio de reflexión sobre el papel que tiene un objeto material como el libro en la construcción de la sociedad. La segunda conferencia, Los oirá el que lo escuchare leer, a cargo de la doctora Elizabeth Treviño Salazar, escritora, conferencista y participante activa en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Realizó un breve recorrido histórico de la lectura, donde encuentra en la cita: el leer principalmente es por los que oyen, porque aquellos entienden lo que el libro dice. La trascendencia que la estricta acción de leer ha significado para la sociedad. Hablando de la responsabilidad social, que significa tener capacidad de entonar para otros las reflexiones e historias que están plasmados en un texto. Las primeras jornadas cervantinas concluyeron con un agradable y bello baile, acompañado de música a cargo del conjunto típico Revoluciones, que dio cita a trabajadoras, trabajadores y visitantes del Museo Legislativo, a disfrutar de las presentaciones de danzas antiguas tradicionales mexicanas, tales como la contradanza y vals. La celebración finalizó con el típico jarabe tapatío, con el cual el cuarteto recordó la importancia de preservar la historia cultural de México, que no está escrita en libros, sino impregnada en la memoria de varias generaciones. Nuestra sección Mentes Creativas está dedicada hoy a una joven artista plástica egresada de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conozcan el talento de María Dolores Gómez García. Hola, mi nombre es María Dolores Gómez González, Lola Sasa. Estamos aquí en Mentes Creativas. Me interesa mucho lo que es el ser humano, la condición humana, el dolor, lo que es
la dicotomía entre el dolor y la esperanza, lo grotesco y lo fascinante. Mi gusto por la pintura nace a través de pelearme con ella, porque inicialmente quería indagar más en el dibujo, aprender más sobre el dibujo, pero hubo un momento en el que tuve un encuentro con la pintura y fue desastroso. O sea, nada de lo que me decían salía como me decían. Y desde ahí lo tomé como un reto, como si la pintura fuera alguien a quien yo tratar de entender. Nace a través de que yo quería expresar la apariencia de pieles, que fueran pieles, y expresar a través de la piel, que es el lienzo, todas las emociones que tuviera, si eran negativas, o sea, especialmente negativas, y también siendo positivas, yendo hacia la esperanza. O sea, empecé a experimentar con técnicas como el grattage, principalmente el óleo y la acuarela. Me inspira mucho la condición humana y la enfermedad. La enfermedad porque es visto como algo que es negativo o que es molesto de ver. Igualmente los aspectos de la condición humana que no nos gusta a nosotros ver, que son incómodos, ¿no? Estoy trabajando, acabo recién de comenzar un proyecto que la serie se va a llamar Resurrección. Es la continuación de lo que serían las cicatrices, cómo nos conformamos como seres humanos, no solo de una manera física. Aquí en cicatrices es más la manera física y emocional lo que trabajo. Ahora quiero manejar lo que para mí significa la integridad del ser humano, que sería la parte física, emocional y la parte espiritual. Los invito a seguir mi Instagram, que es lola-sasa1691, y a seguir viendo otro capítulo más, otra cápsula más de Mentes Creativas, para que descubran nuevos artistas y toda la creatividad que tienen. Hace menos de una semana se celebró el 38 aniversario luctuoso de una importante filósofa francesa, profesora, escritora y feminista durante casi todo el siglo XX. La doctora María Vázquez, directora general de las Bibliotecas Legislativas, nos platica sobre esta mujer universal. Hoy recordamos a Simone de Beauvoir, filósofa, escritora, profesora, activista y feminista francesa, autora de una extensa y potente obra que incluye destacadas novelas y ensayos que analizan con gran agudeza el contexto y la condición de ser mujer. Simone de Beauvoir también retrata en su obra la turbulenta época en la cual vivió en el siglo XX, que siguió a las dos guerras mundiales hasta llegar a tiempos nucleares y espaciales. En este trayecto desarrolló una obra que resalta con fuerza en la historia del feminismo y es también representante destacada del existencialismo francés, junto a su compañero de vida, el también filósofo y escritor Jean-Paul Sartre. Hoy recordamos la obra de Simone de Beauvoir,
y recomendamos la consulta de algunos de sus libros que permanecen en los acervos de la Biblioteca Legislativa y la Biblioteca General del Congreso de la Unión. La invitada. Esta novela reveló a Simone de Beauvoir como una extraordinaria narradora que desarrolla con maestría y genialidad el diálogo, las atmósferas de sus historias y sus personajes. Es una novela emblemática que relata la historia de Francisca y Pedro, una pareja que vive en el ambiente teatral parisiense y cuya vida se ve de pronto cimbrada por la llegada de Javiera, la invitada. La mujer rota. Este libro incluye 3 historias, 3 voces de mujeres narradas por separado, pero que en definitiva convergen en situaciones sin salida. La primera de ellas enfrenta la fatalidad de la edad. La segunda desarrolla un impresionante monólogo centrado en una soledad producida por su propio egoísmo. Y la tercera, La mujer rota, que da título al libro, se debate en una dependencia conyugal que la despoja de todo cuando pierde el amor. Es un libro fundamental en el contexto de vida de las mujeres. Memorias de una joven formal, la plenitud de la vida y la fuerza de las cosas. Esta es una trilogía que contiene la autobiografía de Simone de Beauvoir, que se convierte en la búsqueda de una exigencia absoluta en la relatividad de la existencia. En Memorias de una joven formal, Simone de Beauvoir nos cuenta el surgimiento de su vocación como escritora en el contexto burgués de su familia. En La plenitud de la vida, relata la realización de esa vocación dentro de un círculo de intelectuales y la conquista de su independencia. Y en La fuerza de las cosas, narra su vida entre 1944 y 1962. Los mandarines. Este libro ganó el premio Goncourt en 1954 y es considerada la novela documental más importante que se haya escrito en la posguerra francesa. En esta novela, Simone de Beauvoir detalla a profundidad la atmósfera cultural y política de la Guerra Fría y desmenuza de manera magistral el pensamiento y las contradicciones de los intelectuales y artistas de su época. Mitos. Este libro, editado por la Universidad Autónoma del Estado de México en 2017, reúne fragmentos de la obra de Simone de Beauvoir que resultan característicos de su pensamiento feminista, desarrollado a plenitud en obras como El segundo sexo, un libro fundamental para comprender el feminismo contemporáneo. La historia nos muestra que los hombres han tenido siempre todos los poderes concretos. Desde los comienzos del patriarcado, han juzgado útil mantener a la mujer en un estado de dependencia. Sus códigos han sido establecidos contra ella y de ese modo ha sido convertida concretamente en el otro. Te invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto te invitamos a leer la obra de Simone de Beauvoir, una de las escritoras más destacadas y admirables del siglo XX. Llegamos al final de Cultura en San Lázaro. Agradezco muy cumplidamente el favor de su atención y les invito a vernos aquí la próxima semana. Esperamos sus comentarios, sugerencias y recomendaciones en el correo que aparece en la pantalla. Muchas gracias. Hasta pronto.